Me enteré por WhatsApp. Un mensaje de mi cuñada Lucía. Una foto del grupo familiar nuevo que había creado mi suegra. Carmen, gran celebración 50 aniversario de bodas de los abuelos, todos invitados. Debajo. La lista de participantes, mis dos cuñados. Sus parejas. Los primos. Los nietos. Hasta la vecina de toda la vida que siempre se cuela. Mi nombre no aparecía. Ni el de Javier. Mi marido. Pero él sí estaba etiquetado en la foto que acompañaba el mensaje, sonreía junto a su madre. Abrazándola por los hombros como si nada. 3 frases me atravesaron la cabeza en menos de un segundo. La primera, me han borrado. La segunda, y él lo sabe. La tercera. La que se quedó clavada, si no dices nada ahora. Nunca dirás nada. Pero no dije nada. Cerré la aplicación. Dejé el móvil boca abajo y seguí cortando los tomates para la cena que Javier llegaría a comer en 40 minutos. Los cuchillos hacen un ruido seco contra la tabla. Un ruido que me gusta porque tapa el otro. El de dentro. Cuando llegó, olía a Colonia Cara y a la oficina del centro de Madrid donde trabaja como director financiero. Me besó en la mejilla con esa rapidez automática que lleva años practicando. ¿Qué tal el día?, preguntó mientras se quitaba la americana. Bien, respondí. ¿Y el tuyo? Intenso. Reuniones hasta las tantas. No mencionó la fiesta. Ni el grupo. Ni la foto. Yo tampoco. Cenamos en silencio. Solo interrumpido por el telediario hablando de corrupción política. Él comentó algo sobre los ERE. Yo asentí. Al terminar, recogí los platos y él se fue al sofá con el portátil. Yo me quedé en la cocina fregando hasta que el agua quemó. Pensé en abrir el tema. En preguntar con voz tranquila por qué su madre había decidido celebrar 50 años de matrimonio de sus suegros, excluyéndome a mí. Su nuera desde hacía 12 años. Pero cada vez que ensayaba la frase en la cabeza, sonaba a victimismo barato. Y Carmen siempre ha sabido manejar el victimismo ajeno, lo convierte en prueba de tu falta de madurez. Así que callé. Durante las semanas siguientes, seguí recibiendo fotos indirectas. Lucía subía stories de los preparativos, el catering elegido, el vestido que se compraría, los nietos probándose ropa. Javier las veía. Le daba like. A veces comentaba corazones. Yo también las veía. Y también callaba. Una noche, después de hacer el amor con esa rutina mecánica que ya no nos avergüenza a ninguno, le pregunté de sopetón. ¿Vas a ir a la fiesta de los abuelos? Se quedó quieto un segundo. Sí. Claro. Es importante para mi madre. ¿Y yo? Silencio. Luego, con tono razonable. Cariño, ¿sabes cómo es mamá? Está enfadada porque el año pasado discutimos en Navidad por lo de la herencia de la casa de Málaga. Dice que no quiere tensiones el día de la celebración. ¿Y tú estás de acuerdo? No estoy de acuerdo ni en desacuerdo. Es su casa. Su fiesta. No voy a pelearme por esto. ¿Aunque me deje fuera? Otro silencio. Más largo. No es personal contra ti, dijo al fin. Es una forma de marcar territorio. Pasará. No pasó. Los días se convirtieron en un ejercicio de contención. Me repetía que no valía la pena montar un escándalo por una fiesta. Que éramos adultos. Que había cosas más graves en el mundo. Pero cada vez que veía una nueva foto del grupo familiar, ahora ya con reserva de restaurante confirmada, con menú elegido, con lista de regalos, algo se apretaba dentro de mí un poco más.
Empecé a observar a Javier con otros ojos. No era maldad lo que veía. Era algo peor, comodidad. Le resultaba más fácil aceptar la exclusión que enfrentarse a su madre. Y yo, al callar, le estaba facilitando aún más las cosas. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, abrí su móvil, la contraseña seguía siendo la fecha de nacimiento de su perro muerto, y busqué el chat con Carmen. Lo encontré rápido. Los últimos mensajes. Javier, mamá. ¿Seguro que no invitas a Laura? Se va a enterar igual. Carmen, que se entere. Si tanto le duele. Que venga a pedirme perdón por cómo me habló en Navidad. Javier, no va a pedir perdón. Carmen, pues que no venga. Punto. Javier, ok. Un solo ok. Ni una palabra más en mi defensa. Cerré el chat. Cerré el móvil. Me senté en la cama y sentí como algo se rompía dentro. Pero sin ruido. No lloré. Ya no lloraba por estas cosas. Llorar habría sido admitir que aún esperaba algo distinto de él. En ese momento decidí que no iba a suplicar. Ni a gritar. Ni a montar una escena que Carmen pudiera usar después como prueba de mi falta de educación. Iba a hacer otra cosa. Algo que ellos no esperaran. Porque había aprendido una verdad sencilla y cruel, en familias como esta. Quien calla no solo consiente. Quien calla desaparece. Y yo ya había desaparecido bastante. Los preparativos avanzaban. El restaurante elegido era uno caro en la sierra madrileña. Con vistas y parking privado. Carmen había contratado fotógrafo profesional. DJ y hasta un pequeño espectáculo de flamenco. Todo pagado con el dinero que, según ella, los abuelos merecían después de 50 años juntos. Nadie mencionaba que los abuelos llevaban 10 años separados y que él vivía en Alicante con una mujer 30 años más joven. Pero la apariencia lo es todo. Yo seguía recibiendo las migajas, fotos, comentarios, planes. Cada notificación era una pequeña aguja. Al principio dolía. Luego empecé a coleccionarlas. Una noche Javier llegó tarde. Olía a vino bueno y a perfume de mujer que no era el mío. No le pregunté. Me limité a servirle la cena recalentada y a observar cómo evitaba mirarme a los ojos. ¿Todo bien en la oficina?, pregunté. Sí. Cena con clientes. Asentí. Guardé el móvil en el bolsillo y seguí comiendo. Al día siguiente, mientras él dormía, volví a entrar en su teléfono. Esta vez busqué otra cosa, los mensajes con Marta. La compañera de departamento que siempre comentaba sus publicaciones con emojis de fuego. Los encontré. No eran explícitos. Pero tampoco inocentes. Planes para tomar algo después del trabajo. Fotos de copas. Un te echo de menos que él había dejado en visto. No sentí celos. Sentí alivio. Porque ahora tenía una grieta por donde empezar. Durante las semanas siguientes, me convertí en una experta en silencio productivo. Escuchaba todas las conversaciones telefónicas de Javier con su madre. Él hablaba en altavoz mientras se afeitaba. Tomaba notas mentales de cada detalle, el número de invitados, 48. El menú, cochinillo y marisco. La hora de llegada de los abuelos desde Alicante. El discurso que Carmen estaba preparando. También empecé a investigar a Marta. Sus redes eran públicas. 32 años. Divorciada. Sin hijos. Adicta al gimnasio y a los viajes caros. Publicaba stories casi a diario. En varias aparecía Javier de fondo. Siempre casualmente. Una tarde la seguí desde la oficina hasta un bar en Malasaña.
Me senté 2 mesas más allá y observé cómo se reían. Cómo él le tocaba el brazo al hablar. Cómo ella se inclinaba hacia él. Tomé fotos. No muchas. Las justas. Cuando llegué a casa, guardé todo en una carpeta encriptada del ordenador. La llamé Documentos Trabajo. Javier llegó a las 11. ¿Dónde estabas? Pregunté con voz neutra. Reunión que se alargó. No insistí. Nunca insistía ya. Esa noche, mientras él dormía, escribí un correo anónimo desde una cuenta recién creada. Lo dirigía a la esposa del jefe de Javier, había encontrado su email en la web de la empresa. Adjunté 2 fotos, una de Javier y Marta besándose en la puerta del bar. Otra de sus mensajes. El texto era breve. Su marido debería saber con quién trabaja su director financiero después de horas. No firmé. Pulsé enviar. Al día siguiente. Javier llegó pálido. El jefe lo había llamado a su despacho. Preguntas incómodas. Amenaza velada de revisión de conducta. Él lo negó todo. Por supuesto. Pero el daño estaba hecho. No le dije nada. Preparé la cena como siempre. 2 días después. Carmen llamó histérica. El jefe de Javier era amigo del marido de una prima y el rumor había llegado hasta ella. ¡Qué vergüenza! Javier. Con lo bien que te hemos educado. Él colgó y me miró. ¿Tú sabes algo de esto? ¿De qué? De las fotos que le han llegado al jefe. No tengo ni idea, mentí con calma. ¿Tan graves son? Se quedó callado. Luego murmuró que eran montajes. Pero ya no dormía bien. Yo sí. Porque había descubierto algo importante, el castigo no necesitaba ser ruidoso para doler. Bastaba con que llegara desde dentro del propio círculo. Y aún no había empezado de verdad. La semana previa a la fiesta. La tensión en casa era palpable. Javier apenas hablaba. Carmen lo llamaba 3 veces al día para controlar que todo estuviera bien. Yo escuchaba desde la cocina, fingiendo interés por la compra. Una tarde, Carmen vino a casa sin avisar. Era la primera vez en meses. Entró como si todavía fuera suya. Besó a su hijo y me miró de arriba abajo. Hola. Laura, dijo con esa sonrisa que no llega a los ojos. Hola. Carmen. Nos sentamos en el salón. Ella empezó a hablar de la fiesta. De lo bonito que iba a quedar todo. De lo orgullosa que estaba de su familia unida. Javier asentía. Yo escuchaba. En un momento, Carmen dijo. Lástima que no todo el mundo sepa apreciar el esfuerzo que hacemos por mantener la armonía. La miré fijamente. ¿Te refieres a alguien en concreto? ¿A quién corresponda? Javier intervino rápido. Mamá. Por favor. Pero yo ya había decidido que era el momento. Entonces me refiero a mí, dije tranquila. Porque soy la única persona que ha sido excluida de una celebración familiar por una discusión que... Por cierto, empezaste tú al insinuar que yo quería quedarme con la casa de Málaga. Carmen se enderezó. No voy a permitir que me hables así en mi presencia. No estamos en tu presencia, respondí. Estamos en mi casa. Javier palideció. Laura. Lo ignoré. Carmen. Llevas años tratando de marcar territorio conmigo. Lo he permitido porque pensé que era mejor no darte la satisfacción de una pelea. Pero excluirme de la fiesta de los abuelos ha sido la gota. Así que te lo digo claro, no voy a suplicarte que me invites. Pero tampoco voy a fingir que no ha pasado. Carmen se levantó. Eres una desagradecida.
Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. ¿Qué habéis hecho exactamente? ¿Pagarme la boda? ¿Recordarme cada Navidad que fui yo quien insistió en trabajar en lugar de tener hijos pronto? ¿Decirme que mi aborto fue quizá lo mejor porque no estaba preparada? El silencio fue absoluto. Javier me miró como si no me conociera. Carmen abrió la boca. La cerró. Y finalmente dijo: «No tienes clase». Y se fue dando un portazo. Javier se quedó sentado. «¿Por qué has hecho eso?» «Porque ya estaba hecho», respondí. Ella me excluyó primero. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que no vaya yo tampoco? No te estoy pidiendo nada. Ve si quieres. Quédate si quieres. Me da igual. Esa noche durmió en el sofá. Al día siguiente. Recibí un mensaje de Lucía: «Por favor. No vengas. Mamá está muy mal después de lo de ayer». No respondí. 3 días antes de la fiesta. Envié otro correo anónimo. Esta vez al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Javier. Adjunté capturas de los gastos que él cargaba a la tarjeta de empresa para sus cenas con Marta, restaurantes caros, hoteles en viajes de trabajo. El texto era breve. Posible uso indebido de fondos corporativos. 2 días después. Javier recibió una citación formal para una auditoría interna. Llegó a casa temblando. «No entiendo cómo ha pasado esto», dijo. «Alguien me tiene manía». Lo miré. «¿Tú crees?» No respondió. La víspera de la fiesta. Me anunció que no iría. «Mamá está furiosa conmigo por lo de la auditoría. Dice que he avergonzado a la familia». Asentí. «¿Y tú qué le has dicho?» «Que no es culpa mía». «¿Y lo es?» Me miró largo rato. «No lo sé». Esa noche dormimos en la misma cama por primera vez en semanas. No nos tocamos. Pero estábamos los dos. Yo pensé: aún no ha terminado. Porque la fiesta seguía en pie. Y Carmen seguía creyendo que controlaba todo. El día de la fiesta amaneció soleado. Javier se levantó temprano y se fue a correr. Como si así pudiera escapar de sí mismo. Yo me quedé en casa. Preparando café que no bebí. A las 12. Empecé a recibir las primeras stories, llegada al restaurante. Fotos de los abuelos sonriendo. Brindis. Carmen aparecía radiante. Vestida de rojo. Rodeada de sus hijos y nietos. Javier no estaba en ninguna. A la 1. Envié el último correo anónimo. Esta vez a todos los invitados de la fiesta. Había recopilado los emails de la lista que Carmen compartió orgullosa en el grupo familiar semanas atrás. El asunto, algo que deberíais saber antes del brindis. Adjunté un PDF con capturas, los mensajes de Javier con Marta. Los gastos indebidos. La conversación donde Carmen me excluía explícitamente y Javier respondía ok. Al final. Una sola frase. La familia unida hasta que deja de convenir. No firmé. A las 2. Mi móvil empezó a vibrar sin parar. Llamadas de Lucía. De primos. De conocidos. No contesté ninguna. Javier llegó a las 3. Sudoroso y pálido. El restaurante está en caos, dijo. Alguien ha enviado un correo a todos. Mamá está llorando en el baño. Los abuelos se han ido. La mitad de los invitados también. Lo miré. ¿Y tú qué has hecho? He intentado calmarla. Pero tiene razón en una cosa, esto viene de dentro. ¿De dentro de dónde? Me miró fijamente. ¿Has sido tú? No respondí. Se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Dios mío.
Laure. ¿Por qué? Porque me borrasteis, dije tranquila. Y pensé que era justo que os borrarais entre vosotros también. Se quedó en silencio mucho rato. Luego murmuró. Has destruido todo. No, corregí. Vosotros lo destruisteis primero. Yo solo hice que lo vierais. Esa noche no cenamos. Él se fue a un hotel. Yo me quedé en casa, viendo cómo el grupo de WhatsApp familiar se llenaba de mensajes de reproches, excusas, lágrimas digitales. Carmen escribió un mensaje largo culpando a personas tóxicas que nunca fueron de verdad familia. Nadie mencionó mi nombre. Pero todos lo pensaban. Al día siguiente, Javier volvió. Traía ojeras y una maleta pequeña. Necesito pensar, dijo. Asentí. ¿Te vas con Marta? No. Marta ha presentado su dimisión esta mañana. Parece que su exmarido también recibió el correo. Sonreí por primera vez en meses. ¡Qué casualidad! Me miró como si viera a una desconocida. ¿Quién eres tú? La misma de siempre, respondí. Solo que ya no callo. Se fue sin despedirse. Los días siguientes fueron un silencio denso. Carmen intentó un contraataque, difundió entre la familia que yo había sufrido un episodio psicológico, tras el aborto años atrás y que todo era producto de mi resentimiento. Algunos le creyeron. Otros no. La familia se partió en dos bandos sin que yo moviera un dedo más. Javier pidió traslado a la oficina de Barcelona. La empresa aceptó rápido, mejor lejos que con auditoría pendiente. Se llevó sus cosas en 2 viajes. No hubo discusión sobre el piso, estaba a mi nombre. Herencia de mis padres. Se fue sin pelear. Yo empecé a dormir mejor. Una tarde. Lucía me llamó. Lloraba. Mamá está fatal. Ha cancelado el viaje que tenía planeado con sus amigas. Dice que no puede mirar a nadie a la cara. Qué pena, dije. ¿No sientes nada? Siento muchas cosas. Pero ninguna es arrepentimiento. Colgó. 2 semanas después. Recibí una carta de Carmen. Escrita a mano. Cosa rara en ella. Decía que me perdonaba. Que entendía mi dolor. Que podíamos empezar de nuevo. No respondí. Empecé a salir más. Quedaba con amigas que había descuidado. Viajé sola a Galicia una semana. Leí mucho. Trabajé más horas en la consultoría. La vida siguió. Pero distinta, más ligera. Más mía. Una noche. Revisando el ordenador. Encontré la carpeta Documentos Trabajo. La abrí. Miré las fotos. Los correos. Las capturas. Pensé en borrarlo todo. No lo hice. Porque sabía que algún día podría necesitarlo otra vez. No por venganza. Sino por protección. Han pasado 6 meses. Javier vive en Barcelona. A veces me escribe mensajes neutros. ¿Cómo estás? Hace frío aquí. Respondo cortés. No preguntamos por el otro de verdad. Carmen vendió la casa de Málaga. Nadie sabe a ciencia cierta por qué. Corre el rumor de que necesitaba dinero para pagar abogados, al parecer. Uno de los invitados a la fiesta la demandó por difamación tras el correo anónimo. No ganó. Pero le costó caro. Yo sigo en Madrid. He ascendido en el trabajo. He empezado a salir con alguien nuevo, nada serio aún. Pero suficiente para recordar que se puede tocar a otra persona sin calcular cada gesto. A veces. En medio de una reunión o mientras corro por el Retiro.
Me pregunto si fui demasiado lejos. Si destruí más de lo necesario. Si perdí algo de mí en el proceso. La respuesta siempre es la misma, sí. Y también, valió la pena. Porque ahora, cuando alguien intenta borrarme, no callo. ¿Y eso? En esta familia, en este país. Es la única forma de seguir existiendo. A veces me miro en el espejo y no reconozco del todo a la mujer que me devuelve la mirada. Me pregunto si ella es más fuerte o simplemente más sola. Y no sé cuál de las dos respuestas me asusta más.